Me llamo Esteban. Encantada de conocerte. Mira, vengo de un país extranjero. No sé por qué estoy aquí. Sé que hablo este idioma, que no conozco, pero lo hablo. Y me han dicho, aquí un señor que me encontré, dice, tú eres una ciudad estupenda. ¿Tú quién eres? Pues mira, si estás aquí es por alguna razón que todavía desconoces, pero le dará sentido. En mi caso, yo tampoco sé qué hago aquí, pero mi nombre es Beatriz. Encantada de conocerte. Encantada, Beatriz. Un placer. Me han dicho que estamos como en pandemia y que no hay que saludarse, esas cosas como, no sé, en el país que yo vivía, y no recuerdo bien cuál es, pero se saludaba a la gente, se abrazaba, se besaba y se reunía mucho, Pero se es hablaba que mucho. ahora nos abrazamos con la mirada, el poder de saber mirar, de mostrarnos amor a través de la mirada y de la palabra también. Por eso cuando yo te digo encantada de conocerte, lo digo de todo corazón y con la verdad por delante, en los ojos. Qué bonito eso, ¿eh? Yo no había escuchado eso, ¿eh? Qué bonito. Pues encantado yo también. Igualmente, Esteban. Oye, ¿me enseñas la ciudad? ¿Por dónde empezamos? Ah, yo no sé. ¿Nos dejamos guiar por el viento? Eso. Me parece bien, A es ver, la mejor manera. A ver el viento por tu pelo. Ah, allá, a ver. Parece que suavemente ¿Sí? nos guía dirección hacia un barrio histórico Pues venga. llamado Vegueta. Uy, qué bueno. ¿Nos atrevemos? Venga. Vamos. Vamos allá. Y Beatriz, pues esta ciudad tiene su historia, me imagino, como todas las ciudades, ¿verdad? Yo creo que cada una de las ciudades está conformada por recuerdos y un poco también por lo que nos queda, que al final somos nosotros mismos, ¿no? La sociedad contemporánea, que es un reflejo de la que teníamos antes. De alguna manera, entonces, estamos también construyendo ciudad. Exactamente. Nosotros estamos plasmando en nuestro imaginario una ciudad que otras personas no ven y que nosotros estamos creando ahora mismo. Hay cierta añoranza siempre de que el pasado fue mejor. ¿Tú qué opinas de eso? Yo creo que el pasado es una enseñanza que debe servirnos para construir. Tú tienes que guiarme, Beatriz. Yo también me estoy dejando guiar por mí misma, ¿Sí? hacia donde van mis pasos. Aunque yo creo que mis pasos, de alguna forma, conocen la ciudad por la que piso, porque me crié en ella. Algo me dice que yo me he criado en esta ciudad, ¿Sí? que yo corría por este parque, que me encantaba ver a las ranas cuando estaban empezando a echar el agua y decía, papá, mamá, que la rana es de verdad. ¡Qué graciosa la rana! Y me decía, no, esto es un monumento a... ¿Sí? Y ahí empezaba a relacionar que las ciudades en las que crecemos tienen historias de otros niños que también tuvieron la misma curiosidad o hacia otros monumentos. Por ejemplo, ¿sabías quién es esta muchacha tan hermosa, por cierto? Incluso en mármol blanco. Pues guapísima, ¿eh? Es la Loreto. Ah, Loreto. Que una famosa señora, ¿no? Una famosa señora. Y qué belleza se ha quedado de una manera fija, estática. Porque al final lo que nos queda es la belleza de lo que forma nuestra esencia, Esteban. Sí, pero Beatriz, esa belleza estática, a veces los seres humanos no nos convertimos en seres estáticos en nuestro tiempo vital de vida. ¿Tú no crees que hay demasiada gente estática? Yo creo que la gente ha dejado de creer en sí misma y por lo tanto, si no creemos en nosotros mismos, no podemos creer en la comunidad. Y eso es lo que hace que parezcamos un poco autómatas y que de alguna manera, por medio de las obras de arte, la literatura, el cine, se intente plasmar una queja, una crítica hacia la ausencia de los valores humanos que hemos perdido. Pero fíjate, Beatriz, esa crítica que estás hablando es una crítica en activo, es decir, es una crítica, no es una crítica pasiva, es una crítica creativa. Exacto. Estás creando arte, estás creando literatura. Porque por medio del espacio creativo eres capaz de darte vida, la vida que a lo mejor humanamente sientes de manera estática, sin moverse, inmóvil. Yo creo que ese es el poder del arte, de cualquier disciplina artística, ser capaz de dar viveza al estaticismo, a lo quieto, a lo fijo, dejar una huella de nuestros verdaderos valores, los que creemos que ya no tenemos, pero que en el fondo sí están.
Oye, has dicho antes algo que me ha resonado positivamente, ¿no? Hablas del ser, ¿no? Del individuo, que el individuo es el que crea la colectividad, ¿no? Eso me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado mucho. Lo leí en El arte de amar, de Erich Fromm. Ah, Erich Fromm y esa obra, la que te comento, El arte de amar, me marcó un antes y un después. La leí cuando tenía 18, 19 años y desde entonces considero que si no nos amamos no podemos amar a los demás, pero si no amamos a los demás, de alguna manera tampoco podemos valorarnos a nosotros mismos. Es un feedback que si perdemos esa interacción, estamos condenadamente buscándonos sin remedio, como un perro que se intenta morder la cola. Por lo tanto, ¿dónde está el origen de esa falta de amor? Yo creo que más que el origen, tenemos que buscar la solución. Y para mí la solución es crear un nuevo origen en el que partir. ¿Cómo podría ser ese origen? Los valores, aprender a querer, aprender el valor del amor. Erich Fromm me enseñó lo que es amar. Hay muchos tipos de amor y todos igual de importantes. Yo creo que el amor es como una pizza, porque tú, la pizza redonda, la partes normalmente en trozos triángulos, ¿verdad? Y cada parte del triángulo te sabe igual. sí, Por sí, lo sí, tanto, sí. el amor es igual. Cada trozo de pizza es importante. Te va a saber muy rico. Qué El amor a la rico. familia es un trozo de pizza. El Oye, amor a ti espérate, misma. espérate un momento, ¿eh? Te Que tú estoy vas a dar- sobrecargando, tú vas- Esteban. Sí, sí, además hay una pizzería aquí al lado y me estaba sonando a pizza. No, es que lo que estás diciendo es tremendamente intenso. Es intenso. Y yo te pregunto, vamos caminando un poquito. Vamos, Porque por te supuesto. voy a preguntar otra cosa por aquí a escondidas. ¿Vale? Vale, que no lo vea nadie. Venga, ¿eh? me parece bien. Qué bueno, qué bueno eres. Gracias, Esteban. Relájate, Tú también. relájate. Estás no ve nadie, ¿verdad? Exacto, estamos en secretismo. Oye, estabas hablando con mucha energía sobre la importancia del ser, del individuo, ¿no? Sí. De lo que es capaz de crear. Y yo te digo una cosa, ¿tú te lo crees? Por supuesto. ¿Tú lo aplicas en Yo tu vida cotidiana? intento aprender a aplicarlo, porque yo creo que somos siempre constantemente aprendices de algo y todos los días descubrimos algo, por lo tanto también de alguna forma somos tan exploradores. Somos aprendices de todo, de cualquier arte, el arte de amar, el más importante, y también exploradores y descubridores de muchos aspectos que no Me no decías nos antes, entendemos. Beatriz, que estabas por estas zonas de la ciudad, de pequeñita, descubrías Sí. las ranas, estas columnas. ¿Qué recuerdos tienes de niña? Bueno, yo por aquí sobre todo jugaba al escondite con distintos vecinos de la zona, porque yo vivía por aquí, por el barrio de Triana, concretamente más o menos detrás de la biblioteca insular. Ajá. Y cuando yo era pequeña no era consciente del lugar que recorría y que a día de hoy no solo ha formado parte un poco de mi experiencia laboral con las rutas por la ciudad de Galdós, sino también un poco mi lugar de inspiración. De pequeña me encantaba esconderme, como te decía, detrás de estas columnas, al jugar al escondite. Oye, vamos a escondernos aquí. Venga, venga. O a jugar a perrito alto. A mí me encantaba jugar a perrito alto. Te tenías que subir aquí y entonces no te podían coger. Sí, hay que como ahora me mataban de chica. A mí me encantaba escalar por todos lados, por los árboles de la Alameda. A mí me encantaba escalar. Que luego me caía porque era patosilla. Pero me encantaba y me volvía a levantar. Eso es interesante. A pesar de que te caías, tú lo volvías a intentar. Por supuesto. Eso debe ser simbólico en tu vida. Constantemente, ¿Sí? porque yo, por ejemplo, cuando tenía 7 años me descubrieron la enfermedad de la diabetes y yo Ajá. ahí me caí, porque de alguna manera la vida que tenía hasta ese momento tenía que cambiar por completo. Pero creo que ha sido la mayor enseñanza que he tenido para levantarme y volver a confiar y creer en la vida. ¿Sabes por ¿Con qué? 7 años fue? Con 7 años, tengo 25 ahora. ¿Ah? Llevo prácticamente casi 20 años siendo diabética tipo 1 y me siento muy orgullosa, no solo de serlo, porque soy otra persona gracias a eso, sino también de alguna manera que estoy siempre superándome a mí misma. Y esto es algo que de alguna manera, ojalá, todas las personas que también pues pueden sufrir una enfermedad de la que sean conscientes de eso, de que de todo podemos salir si creemos en ello. ¿En qué sentido? Al menos espiritualmente. Ajá. Somos personas que todos los días cuando nos levantamos tenemos una oportunidad. Para mí respirar implica descubrir, porque ese día o las horas que sean puedes hallar nuevas cosas que no esperabas encontrar, ya sea a nivel afectivo, ya sea a nivel intelectual,
El descubrimiento constante y la superación es lo que hace que cada día también nos inspiremos un poco más. Oye, en esa idea de superación constante, tú estás siempre haciendo cosas para evolucionar. Ahora mismo, ¿qué estás haciendo que esté en el proceso de subir otro escalón? Bueno, ahora mismo sobre todo me estoy descubriendo mucho con la escritura y temas que no había abordado hasta ahora. ¿Qué quiero decir? Pues por ejemplo, estoy escribiendo mucho más que antes. De hecho, siempre llevo mi libretita, que luego te enseñaré, porque a veces me inspiro simplemente por la calle o viendo a la gente hablar, un poco como hacía Benito Pérez Galdós cuando estaba por Madrid, que escuchaba a la gente. Bueno, por supuesto, él es un gran escritor universal, pero que a mí es algo que me llama la atención, fijarme, observar para poder escribir. La observación es muy importante para ello, ¿no? Y para mí significa muchísimo observar primeramente para escribir. Y estoy, o mejor dicho, he terminado un poemario y quiero publicarlo pronto. Es algo que me apasionaría. ¿Le tienes puesto título ya? ¿Se puede decir? No. Estoy pensando en ello, sí. Pero bueno, sí tengo una idea y va sobre todo por la superación. Qué bueno. La superación ante la adversidad, la superación ante la pandemia, pero la pandemia que ha calado en nosotros mismos, porque hay una especie de nueva pandemia que es la rabia contenida. Y tenemos que ser capaces de superar esa rabia que está originada por la frustración evidente, porque nos ha tocado vivir un momento de frustración. Oye, para no frustrarnos y quedarnos quietos aquí, con esa idea de que nos movemos y estamos en acción. Y así canalizamos la rabia. Venga. Caminando la canalizamos. Qué bueno. Es verdad que la frustración paraliza a las personas y las somete. Beatriz, La rabia. La rabia, sí, hablabas de la rabia antes, pero de reconducir esa energía, porque Sí. fíjate, no hay que entender esas emociones negativas como algo catastrófico. No. ¿Tú crees que la rabia se puede reconducir? Por supuesto. ¿Sí? Yo creo que la rabia finalmente es capaz de inspirar y de crear el amor más intenso posible. Porque yo creo que la rabia al final, como te decía, es un matiz de frustración ante una circunstancia que no podemos controlar, porque nos han enseñado que todo lo tenemos que controlar. Pero cuando somos capaces de pararnos un momento y decir, ¿y por qué no soy capaz de amar lo indomable, lo libre, la libertad? Si somos capaces de reconducirnos hacia la verdadera libertad... Amar lo indomable. Qué bueno. Porque si amamos lo indomable, nos amamos como seres humanos, porque somos lo más cambiante que hay. Cada día hay algo nuevo en nosotros. Tenemos la misma esencia, pero a que todo cambia. Y alguna percepción nuestra cambia. Si somos capaces de entender que solo por medio de la libertad vamos a ser felices, podemos reconducir esa rabia. Interesante eso. Y esa rabia también es potencial, porque está ahí dentro y está dando golpes. Quiero salir, quiero salir. Puede ser pues un potencial emocional, un potencial creativo, un potencial de una nueva forma de ser que tú quieres. Pero si no somos capaces de reconducirla, que para reconducirla también lo primero que tenemos que hacer es admitirla. Por lo tanto, tenemos que un poco que darle la mano, ¿no? Y presentarnos ante ella. Oye, muy interesante, porque ¿qué puede impedir que eso se pueda desarrollar? ¿Sí? ¿Cuál es el principal freno para que se pueda salir de la rabia de una forma creativa? No considerarnos animales. ¿Y qué quiero decir con no considerarnos animales? Si no somos capaces de ver nuestra vulnerabilidad, es decir, si creemos que constantemente lo podemos controlar todo, no seremos capaces de ver nuestro fallo, nuestra ausencia, y de ahí la reconducción de esa rabia. Fíjate, has hablado varias veces de controlar como algo que nos fuerza. Sí, ¿qué alternativa hay al control? Para mí, la oportunidad. El control evita las oportunidades, porque de alguna manera ya nos están dando algo por hecho que tenemos que seguir, pero la oportunidad también es descubrirse, es abrirse. Yo creo que de alguna manera, si somos capaces de darnos la oportunidad de abrirnos al mundo, seremos capaces de sentir y de crear nuevas intimidades con él. Caramba, qué interesante. Abrirnos al mundo para crear nuevas intimidades con él.
¿Tú crees que eso se puede entender? Sí, ¿y sabes en quién lo leí? En Alonso Quesada. Alonso Quesada. Sí. Yo considero que Quesada, tanto en su dramaturgia como en su poesía, en las crónicas ya no tanto porque se enfoca en otros aspectos, ¿no? Pero en su poesía y dramaturgia, él consigue conectar con esa intimidad del mundo y el ser humano. ¿Y para ti, Alonso Quesada, qué es Alonso Quesada? Alonso Quesada es mi mayor referente literario. Yo no escribiría o no sentiría la ciudad de Las Palmas como la siento, que es vital para ejercer mi proceso creativo, si no hubiera leído a Alonso Quesada en cuarto de carrera. Desde tercero de carrera lo di en la asignatura de modernismo, pero ya después, cuando ahondé un poco más en su figura y también hice el trabajo de fin de carrera de su figura, a partir de ahí yo me conocí un poco más y reconocí esos paseos que estamos dando y esos lugares que de niña jugaba, le vi un origen y una coherencia. Otra ciudad que también es para mí muy especial, pero que en este caso tuvo una relevancia peculiar en Alonso Quesada. De tal manera que podríamos hablar que una misma ciudad puede ser muchas a la vez. Interesante. Yo creo que por medio del arte se puede, que un mismo sitio puede ser mucho. Como muchas centralidades, ¿no? Sí, de la propia ciudad. yo creo que sí, que cada barrio tiene hasta su propia urbe, porque habrá alguien que la ha visto de una manera especial, que es la suya, y la ha construido. Fíjate que, ¿tú crees? Es que escuchándote y viendo cómo interpretas esa realidad leída y la traes al momento presente, Sí, es una muestra de que hubo un presente anterior como este, ¿no? sí, Pueden cambiar algunos escenarios, exacto. pueden cambiar ese presente del que hablamos, ¿no? Es decir, cómo a través de la lectura se puede traer perfectamente, pero tengo una duda, ¿no? Porque entonces, ¿qué está ocurriendo? Porque tú crees que leemos y meditamos sobre lo que leemos o simplemente devoramos libros. Es que a lo mejor ya no somos lectores, somos leedores. Eso lo leí en el decálogo del buen lector, o algo, no me acuerdo exactamente el nombre, ¿vale? El autor se llama Daniel y la verdad es que él hablaba de que ahora mismo hay mucho leedor. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que todos somos capaces de leer pues distintos anuncios, ¿no? Cuando nos ponen anuncios en la televisión, pues sobre todo vemos mucha imagen, pero leemos los eslóganes, pero nos paramos a leer realmente qué es lo que nos quieren vender, por poner un ejemplo que todos vemos a lo largo de la tele o en el ordenador. Porque fíjate, nos hemos olvidado de la verdadera lectura. La gente hoy en día lee el nombre de las calles. El nombre de las calles tiene siempre un pasado. Tiene un motivo por el cual tiene ese nombre. Por lo tanto, como nos hemos acostumbrado a leer superficialmente, ya no somos capaces de detenernos concretamente en los pequeños detalles. Y yo creo que eso se realiza por medio de la lectura. Y sabes también por qué ya no cruzamos, creo yo, ¿verdad? Fíjate una cosa, también creo que de alguna manera tampoco leemos porque no nos detenemos. La lectura requiere concentración y si no somos capaces de pararnos y leer, pues entonces no comprendemos el significado de las cosas, incluso cosas banales. ¿Qué tal si vamos por aquí? Venga, estupendo. Esta calle tan silenciosa. Hablas de cosas banales y de que a mí la definición que has hecho de los leedores y del lector, sí, esa diferencia, ¿no? Era así, como había dicho. Sí, leedores y lectores. Sí, porque el leedor, hay muchos leedores, hay gente incluso que presume de que ha leído muchos libros, ¿no? Sí. Pero claro, y luego lo ve, por ejemplo, en el ámbito en el que yo me he movido en los últimos años, en el ámbito del desarrollo personal y demás, conozco muchas personas que hacen cursillos de fin de semana o leen libros de autoayuda, los devoran, ¿no? Pero claro, luego digo yo, ¿cómo es posible que haya leído esos libros que yo no los he leído y actúe como actúa? Digo, aquí es como una especie de colador, ¿no? Empiezan a leer, pero todo se va y no se queda nada, ¿no? Entonces el lector, me imagino que el lector es otra cosa. El lector es aquel que tiene la paciencia para entender lo que está leyendo.
entender lo que leemos significa también un poco detenernos a decir, uy, este vocablo no lo comprendo. Voy a volver a releer esta oración a ver si pillo un poco la esencia que quiere transmitir. Por poner un ejemplo, eso requiere de tiempo. También es verdad que la sociedad contemporánea en la que vivimos es un poco devoradora del tiempo. Si no tenemos tiempo para leer, también es normal que mucha gente que quiere no puede. Incluso gente que, lo que tú acabas de comentar, asista a club de lectura, intenta a lo mejor leer microrrelatos, que es algo que a lo mejor tienes un poquito más de tiempo en el destiempo, pero si no aprendemos a leer, por mucho que queramos, no lo vamos a conseguir del todo. Por lo tanto, también el perro que se intenta morder la cola, porque Ese recurso. sí, porque queremos leer, pero no notamos tiempo. Y no es que nosotros no queramos, ojo, es que la sociedad que hemos construido, que tendrá un pasado para que se haya construido de esta manera, también nos lo impide. Oye, aquí hace un poquito de viento, ¿avanzamos? Sí, avanzamos un poquito. Te he querido traer por aquí porque estando en el barrio de Triana, que es... Permíteme un segundo. Sí. Sandra, paraste, ¿verdad? No, paré. Te hice una seña con la mano porque creo que por aquí había algo que te identificaba contigo. Sí, y me identifica bastante porque se puede relacionar con mi proceso de enseñanza. Ajá. Este fue el primer colegio en el que estuve cuando era pequeña, el Colegio San José Dominicas. Ajá. Y fíjate, con tanto barullo, ¿no? Cuando salimos al recreo, cuando salimos simplemente de vuelta a casa, no nos damos cuenta, pero hay algo que Alonso Quesada decía mucho de estas calles de Vegueta y Triana, y es, ¿tú escuchas algo? El silencio. Bueno, sí. Con la prisa, el destiempo, no nos damos cuenta de que el silencio también tiene su propio sonido. Y eso era algo que Alonso Quesada lo reflejó mucho, por ejemplo, en su obra dramática La Umbría. Él hablaba de que el silencio entra en la noche y sueña. Wow, porque el silencio, al tener palabras, al tener sonido, aunque no nos demos cuenta, por lo tanto tiene una psique y por lo tanto sueña. Qué bonito. Al final, yo creo que todos son pequeños detalles y lo que te comentaba antes un poco, ¿no? Si no sabemos leer en el sentido detenidamente o no lo hacemos a menudo porque la vida tampoco nos lo permite, es por esa falta de tiempo, ¿no? Y por lo tanto también esa falta de concentración nos impide ver más allá de lo superficial, de lo rápido. Por ejemplo, si miramos hacia allá, nos encontramos las gárgolas de Cañón. Si nos detenemos como un buen lector, un lector de las cosas, lo que hablaba, que ya me vino a la mente, Daniel Pennac, con El decálogo del lector. Ajá. Daniel Pennac comentaba eso, ¿no? Leedor frente al lector. Y yo creo que las ciudades también se leen. Por lo tanto, ahora nosotros estamos leyendo esas gárgolas por aquel origen histórico que tenía esta ciudad frente a los ataques piráticos del siglo XVI, siglo XVII, pero porque nos hemos detenido, porque nos hemos concentrado, hemos escuchado el silencio y él mismo nos ha reconducido para ver esas gárgolas que están ahí de piedra en Triana. Fíjate qué interesante lo que dice, porque tiene que ver mucho con el desarrollo de las ciudades y el no repetir los errores anteriores. Sí. Sí, esta ciudad fue atacada durante algunas cientos de años, ¿verdad? sí. Por piratas y por gente que quería, bueno... Fuertes personalidades. Claro, sí. Hay una muy famosa que era de Van der Does. Exactamente, fuerte personalidad la de ese hombre también. Tremenda. Que además, por una semana la ciudad dejó de ser la capital. Exacto. Y se fue a Santa Brígida. Exactamente. Para escapar de la... Oye, esa es una historia interesante que puso en solfa de alguna forma las debilidades o las vulnerabilidades que tenía la propia ciudad. Y a partir de ese momento se construyeron una serie de murallas, se reforzaron y tal. Y fíjate, a mí esa historia de Van der Does me recuerda un poco al mito bíblico de David contra Goliat. Porque, ¿verdad? Goliat era el ataque, concretamente, con todos aquellos hombres, soldados que trajo Van der Does, ¿no? Sí, con esos barcos. Hombres, pero imagínate. Nosotros, como pueblo chico, nos unimos y con la astucia y con el detenimiento, por ser capaces de conocer el lugar que habitas, sacamos ventaja y pudimos ganar. Fíjate, eso que estás diciendo tiene mucho que ver con cómo nos solidarizamos
ante la adversidad. Sí, Sí. muchas veces, y la pandemia, fíjate, a ver qué me dices tú, porque la pandemia, por ejemplo, en los primeros momentos, cuando nos golpea, ¿no? Y empezamos a ver realmente que es verdad lo que está pasando, hay como una especie de unidad de todos, y empezamos a valorar a aquellos que teníamos ignorados, ¿no? Sí, Los sanitarios, los hospitales, y empezamos a el valorar, personal de supermercado, sí, que efectivamente, tan valioso fue para sí, sí, nosotros, sí, el sí, sí. personal de las farmacias, los farmacéuticos, y al final Los toda servicios de esa rabia, limpieza, sí. etcétera, sí, los servicios esenciales. Y cómo éramos capaces ahí un poco de reconducir la rabia que nos daba esa situación por medio del amor. ¿Y sabes cómo se transmitió ese amor por toda España? Con los aplausos. Qué bonito eso, es verdad. Sí, sí. Estábamos rabiosos en casa sin salir, pero cuando llegaban las 7, 8 de la tarde, según el lugar en el que estuviésemos, nos encantaba salir al balcón y aplaudir con fuerza. Oye, pero eso lo voy a conectar con lo del lector decías, El leedor. el leedor, ¿no? Sí, ¿no será eso un espejismo? Porque en estos días hemos visto como de repente, como que se desvanece todo eso, eh, en una ansia de libertad, yo creo que malentendida, Y no lo sobre sé. todo porque los medios de comunicación buscan mucho transmitir la ansiedad, pero es que esos no son la mayoría. Lo que ha ocurrido estos días no son la mayoría. La mayoría supimos salir al balcón y canalizar la rabia en amor. Y yo creo que es con lo que nos tenemos que quedar, porque si no confiamos en que somos capaces de redimirnos, no seremos capaces de salir de esta, al menos en valores humanos. Yo quiero confiar, quiero y voy a confiar. Sí, porque a veces no los que más gritan tienen más razón, ¿no? Exactamente. Y a veces los que más gritan, decía alguien, no recuerdo qué autor era, que hace más ruido un árbol cayendo que 100.000 creciendo. Sí. Es curioso, ¿eh? Y además, también a veces las grandes cosas suceden cuando estamos calladitos, ¿no? Eso que dicen a los zorrúos. Porque Sí, si yo me cuido todos los días, me pongo mi mascarilla, me protejo, protejo a mis seres queridos, me pongo mi gel hidroalcohólico, yo no tengo que gritar a los cuatro vientos que lo estoy haciendo. Lo hago porque es mi deber y por amor a los demás. Por lo tanto, eso lo hago calladita, en silencio, pero lo hago. Y así hay muchísima gente joven, muchísima gente mayor, muchos niños, y no tenemos que olvidarnos de eso, que calladitos lo vamos haciendo. me estás hablando de Alonso Quesada, me estás hablando de otros autores eh, que te han inspirado, pero ¿quiénes son tus principales inspiradores? Mis padres, Tus padres, ¿no? mis padres. Yo creo mucho en el amor familiar y yo soy quien soy gracias a mis padres y sobre todo a mi madre. Pero porque estamos hablando de valores humanos, el amor, el afecto, yo no sería quien soy hoy si no hubiese sido por ese aprendizaje emocional que me dieron mis padres, esos abrazos de mi madre, esos consejos de mi padre, ese saber estar en el sentido, Beatriz, siempre desear el bien, confiar en la gente de mi madre, todos esos consejos. Yo no soy quien soy, sino gracias a ellos y sobre todo en especial a mi madre. Qué bonito eso. Pero ¿me lo dices en serio o quieres quedar bien? Lo digo muy en serio. ¿Mm? Yo no sabía hasta hace muy poco lo verdaderamente familiar que soy, pero porque para mí el amor de padre y el amor de madre me ha hecho crecer y me ha hecho coger ejemplos de cosas que quiero seguir a lo largo de mi vida. Por lo tanto, no me olvido de ellos. Oye, los estudios que tú tienes y que sigues en ellos, eh, eh, ¿tú crees que te puede en un momento determinado hacer perder la cabeza? Todo lo contrario, darme una nueva. ¿Sí? Cuando esta ya se gaste, darme otra. Qué bueno. Pero porque yo creo que el conocimiento siempre nos agranda un poco más el propio cerebro de una manera metafórica, ¿no? Entonces, a mí, bueno, o perderla, sí, perderla porque dicen que las mejores personas están locas, pues perder la cabeza en el sentido de ir hacia el conocimiento, pues qué mejor manera de encontrar nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevas lecturas. La quiero perder. ¿Perderías la cabeza por amor? La tengo ya, perdida. Sí, 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 sí. Sí, por supuesto. Pero de una manera sana y constructiva. Creo que todos... Sentado en una mesa con
un té delante y esa agüita, ¿verdad? Sí. ¿De qué te gustaría hablar? Del proceso creativo, Del proceso creativo. un poco de cada uno, ¿no? Ahondar un poco en qué nos conduce a la inspiración. Porque al final yo creo que de lo que hemos ido hablando a lo largo de este paseo, el silencio, el detenimiento, la lectura profunda, nos lleva a ese estado en el cual somos capaces de crear. O mejor dicho, en ese estado en el que somos capaces de ser. Que yo creo que crear también de alguna manera es ser de otra forma. Tú fuiste niña no hace demasiado tiempo, No. por lo tanto tienes recuerdo de tu infancia. ¿Tú crees que en la infancia se nos permite crear, nos permite desarrollar la creatividad? ¿O eso? Yo creo que es muy subjetivo. Creo que hay familias que potencian la creatividad y familias en la cual están tan sumergidas en esa prisa de la que hablábamos antes que no te das tiempo así a secas, pero tampoco te das tiempo de estar con tu hijo o tu hija y ver su capacidad creativa. Si no somos capaces de detenernos y ver la capacidad creativa del niño o de la niña, pues al final a lo mejor él mismo no es consciente de esa capacidad y ese potencial que tiene. Y parece que pasa desapercibido. No desaparece en el fondo, porque sigue estando en él o en ella. Pero hay un proceso, sí, la familia es fundamental, pero los niños se escolarizan muy pronto, sí, y empiezan con la guardería, ya con 2 años, incluso hasta con menos edad, bebés, Sí. ya empiezan a tener una relación, se empiezan a socializar, empiezan a entrar en la cadena del sistema. Esa cadena del sistema, ¿cómo la ves? Yo considero que es interesante porque yo apuesto y valoro muchísimo la educación, el poder de la educación para crearnos, o mejor dicho, para formarnos como seres comprometidos, seres éticos y seres humanos, ¿no? Al final. Pero yo creo que la educación también se puede reconducir un poco, pero sin olvidarnos que una etapa escolar temprana también implica un compromiso con el niño o la niña que comienza, ¿no? Sus primeros pasos. Yo valoro mucho el trabajo del maestro, valoro mucho el trabajo del profesor, la profesora, porque al final también es una especie de inspiración, ¿no? De lo que hablábamos del proceso creativo, pues de la inspiración del propio niño que está creciendo, sin olvidarnos del tiempo familiar. Yo sí creo que los niños y las niñas tienen que comenzar pronto a escolarizarse, pero también tienen que pasar tiempo con la familia que tienen, porque hay un amor que no te lo da ningún otro aspecto de la sociedad, que es el amor de madre, el amor de padre o el amor de esa persona que te está criando. Y en ese proceso creativo del que tú querías hablar y estamos hablando, ¿está sistematizado o hay alguna idea, algún guión para que poder orientar? Oye, pues mira, primero tiene que pasar esto, luego pasar lo otro. Para mí hay dos bases claves sin las cuales no concibo la inspiración. La primera es la constancia, lo que me enseñó Santiago Gil en su momento. La constancia implica también esta segunda base que voy a mencionar, que es la lectura. Si no leo, no soy capaz de inspirarme e escribir, porque al final con la lectura también conozco nuevos mundos imaginarios, nuevas historias que dan pie y coherencia a la que yo quiero crear, la que yo quiero personalizar. Entonces, para mí el ser agradecido incluso implica leer a los demás y sacarle significación a sus lecturas, ¿no? A su escritura, perdón, porque yo hago una lectura y cada lectura es diferente. Claro. Creo que un mismo texto tiene muchas lecturas. Leer, oye, leer te permite viajar, ¿no? Sí, por supuesto. Y yo creo que la lectura implica un viaje fascinante, porque, bueno, de hecho, los primeros viajes que se hicieron, viaje turístico, fue por medio de la literatura en el siglo XVIII. Esos exploradores que empezaron a crear la literatura de viajes y que por lo tanto las personas que no podían viajar como tal, leían distintos libros y conocían lugares exóticos que después inspiraron a poetas en el modernismo. Esos famosos lugares lejanos, exóticos, todo parte un poco del viaje.
como el viaje al centro de la Tierra. Sí, como, exacto, como Julio Verne, efectivamente, efectivamente. Bueno, pues oye, ya veo que tienes pasión. Cuando hablamos de literatura, eh, hablas con pasión, hablas con entrega. ¿Tú crees que debemos ponerle pasión a lo que hacemos? Por supuesto, no concibo la vida ni ningún trabajo que hagamos en ella sin pasión. Y la pasión implica también un poco ser capaces de encontrarla, porque constantemente nos sentimos desanimados o a veces hay momentos de la vida en los que no estamos motivados con algo, pero tenemos que buscar esa pasión hacia algo, hacia lo que nos guste, y eso es una búsqueda, eso es una constancia. Y yo creo que sí, todo tiene que tener pasión, porque además lo que hablábamos, la pasión va unida al amor. ¿Y qué somos sin amor? ¿Qué le pedirías tú a miles y miles de personas, jóvenes como tú, que están en este momento sin saber qué hacer con su vida? Se han parado en su desarrollo académico, en su desarrollo profesional, se han parado. Que no dejen de creer y que no dejen de confiar y amarse a sí mismos, el amor propio. Yo creo que tienen que confiar en que quizás no salimos de esta como antes, salimos mejores. Tenemos que buscar ese nuevo camino, ese desvío hacia algo, y por lo tanto que crean en ellos mismos. Y los invitamos a todos a un té, ¿no? ¿Verdad? Por supuesto, y a una cervecita si quieren también. Firme. Bueno, ¿te está gustando el paseo, Esteban? Bueno, yo estoy alucinando con este paseo. Nos estamos dejando llevar un poco. Sí. Yo creo que, mira, yo creo que se usa mucho la palabra fluir, pero yo creo que es verdad que hay que dejarse llevar. Porque yo creo que nuestro inconsciente, y que forma parte de ese inconsciente colectivo del que hablaba Jung, es tremendamente importante. Y a veces no lo podemos embalar. Exacto. Y ahí hay tanta información soterrada, marginada, apagada, ¿verdad? Y eso de la fluidez, porque al final todo es fluido, el texto es fluido, ahora se derrama en la red. Y de alguna manera la red es fluida también. Estamos creando una sociedad de constante liquidez, líquida. Una sociedad líquida. Sí. Curioso, porque somos líquidos, ¿eh? Oye, estamos delante de una casa. Una casa muy especial. Hay una placa aquí que me llama la atención. Está como muy antigua. Fíjate, estamos en una calle muy literaria y la casa está ubicada también, o sea, está ubicada en una calle literaria y la casa es literaria. Doble literariedad. Sí, háblame de las dos. Bueno, háblame de las dos. Lo primero es el lugar por el que caminamos, ¿no? Ajá. Estamos en la calle Benito Pérez Galdós. El año pasado fue su centenario por el fallecimiento. Un gran escritor universal. ¿Y sabes qué decía él? Algo muy curioso. La imaginación es la que ve y no los ojos. Él lo decía en su obra Marianela, y lo que estábamos hablando, recuperar la imaginación, darle potencial, que los jóvenes se centren en ella. Benito Pérez Galdós era un adelantado a su época. Súper adelantado. Y lo sabía. Pero es que además, la casa que tenemos justo enfrente, ubicada en la calle de Galdós, es de otro colega que él tuvo, otro canario, Tomás Morales Castellano. De él, ¿no? Sí, pero fíjate, es curioso porque Tomás Morales Castellano también supo plasmar un poco la riqueza de ese pueblo chico del que hablábamos antes, de ese pueblo metaforizado en David, toda la riqueza que tiene, toda nuestra mirada fijada en el horizonte azul, la atlanticidad. Y qué mejor manera que recordarlo hoy, porque este año, en agosto, comienza su centenario. Caramba. Y al final tenemos que reivindicar a estos dos grandes escritores que tanto legado nos han dejado y que tan agradecidos debemos de estar y en constante aprendizaje con su literatura. Tomás Morales, oye, tiene el mismo apellido que tú, ¿no? Sí, cuando era chica yo le decía a mi madre, a mí, si es Morales, todos los Morales a una, ¿no? Madre, no, mi niña, eso no va así. Pero... Y tú antes nombrabas a Quesada, ahora Morales, Benito Pérez Galdós. ¿Tú crees que los autores canarios, sobre todo Quesada, Morales, Saulo Torón, ¿tú crees que estos Josefina autores... de la Torre.
Claro, hay muchas mujeres también que están Muchas olvidadas. mujeres, sí. Por cierto, ya que tocas ese puntito que a mí me toca mucho, porque es verdad, yo que reconozco que hay muchas mujeres que están olvidadas y a veces olvidadas intencionadamente. Por lo menos en su época, no digo que ahora, porque ahora hay un despertar enorme de la mujer en todos los ámbitos. ¿Sí? Ahora Qué bueno. no reconocer la presencia de la mujer en centros de poder, de autoridad, es un disparate. Efectivamente. Por lo tanto, es bueno que se recupere la memoria olvidada. Sí. ¿Eh? Totalmente de acuerdo. De hecho, mencioné a Josefina de la Torre porque ella también fue modernista, como Tomás Morales. Creo que rescatar la literatura de esas mujeres del siglo XIX y siglo XX que escribieron me parece el mejor homenaje que se le puede hacer, pues, a sus coetáneos de entonces, ¿no? Como a Tomás Morales. Rescatar poetas y además poetas de distintas islas que tanto le han aportado a la literatura canaria y a la literatura española, porque al final nosotros también somos una variedad literaria más de España. Revalorizarla, pero también a la mujer. Además, la mujer ahí sufría una doble discriminación: ser mujer y además ser isleña, porque la literatura canaria tampoco ha estado tan revalorizada hasta hace poco. ¿Por qué motivo? Pues por la centralidad, ¿no? El centro frente a la Claro, periferia. sí. Entonces, de alguna manera, la mujer tenía esa doble discriminación. Y si la sentimos ahora, que ya no tanto, como tú comentas, Esteban, gracias a Dios, tú imagínate en la época de principios del siglo XX, a lo que se tuvieron que enfrentar tantas mujeres poetisas, tantas mujeres pintoras, poetisas o poetas, según cada mujer se sienta cómoda, claro. pero artistas, escultoras, pintoras, científicas, que tanto le han dado a la cultura universal, española. Oye, y ahora canaria. en estos momentos, yo cuando escucho ese lamento, ese victimismo de algunos sectores relacionados con el feminismo, con la mujer, me choca un poco. Es decir, porque reconociendo que eso es una realidad palpable de tiempo atrás, se ha conseguido avanzar mucho. Ahora mismo la mujer tiene una presencia impresionante, especialmente en el ámbito de la educación, en el ámbito incluso cultural, en el ámbito sanitario. Es decir, y ahora mismo también en el ámbito de lo político. Sí. Ahora, por un lado, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú esa presencia? La pregunta es casi una pregunta inducida, provocona, ¿no? ¿Y tú no crees que en algunos comportamientos de algunas mujeres repiten los esquemas del hombre? Yo creo que hay que hacer una clara diferenciación entre feminismo y embrismo, por ejemplo, que son esas mujeres quizás radicalizadas, pero porque hoy en día se comenta que hay feministas que no están siendo del todo justas con la igualdad, pero es que no son, entonces no serán feministas. Por lo tanto, yo voy más hacia el concepto. Hay que revalorizar, mimar y cuidar el concepto del feminismo, porque hay muchas mujeres que se sienten en igualdad de condiciones y otras que no, y por lo tanto ambas en sus distintos contextos, están en el derecho de reivindicarse y también de compartir su arte o lo que le tengan que aportar a la sociedad con el resto de mujeres, las otras mujeres y hombres. Pero al final creo que somos todos feministas, no debemos... Ahí voy más al término lingüístico, ¿vale? Como filóloga. No tenemos que olvidarnos que el feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres. Y todo aquel o toda aquella que diga que hay feministas radicales, a día de hoy, contemporáneamente, solo se puede referir a esos dos términos si está hablando de ese movimiento que hay dentro del feminismo, pero no como mujeres radicalizadas que están en contra de la igualdad. Porque al final hay gente que dice que hay muchas feministas que son radicales, y el feminismo radical fue un movimiento que se dio en el siglo XX, que también estuvo muy representado por la feminista y activista Kate Millett, ¿vale? Entonces fue un movimiento, pero ahora mismo estamos ya en la cuarta ola, estamos en otro momento. Entonces cuando se utilizan términos del pasado en el contexto del presente y no los ubicamos, se tiende a la confusión, ¿no? Entonces yo reivindico que todos somos feministas. ¿Tú crees que debe ser un feminismo más pedagógico? Porque el hombre, yo entiendo que el hombre puede estar un poco perdido en no saber qué hacer. Si estaba acostumbrado a hacer las cosas que le daba la gana,
a lo que le salía de... Pero si el hombre también es gran víctima del machismo, Ahí está. por eso está desubicado, por eso está perdido, porque de repente, y gracias, ojalá sigamos en este camino, hombres y mujeres en igualdad de condiciones, pero cuando la mujer empieza a salir, el hombre también empieza a descender en algunos lugares de poder, hegemonía, que ni siquiera conocía, y era a lo mejor en hegemonía de rabia contenida, lo que hablábamos antes. Entonces, yo creo que al final el feminismo tiene que ser la casa de todos y de todas, pero todos juntos de la mano. Si hay hombres, porque no todos, por supuesto estamos hablando en conceptos, en términos generales, pero si hay hombres que se sienten perdidos o se sienten víctimas un poco de, parece que nos están señalando, yo sinceramente creo, es mi opinión personal, que no deben sentirse así, porque al final estamos construyendo un nuevo hogar entre todos y todos tenemos el mismo protagonismo. Que no nos confundan, ni la fake news tampoco. Uy, la fake news. Tela, ¿no? Tela Ese marinera. es otro tema. Oye, ¿en qué instituto estudiaste? Mira, si seguimos por esta calle hasta el fondo, llegaremos al obelisco, pero un poquito antes de llegar al obelisco está el instituto donde yo terminé de formarme hasta llegar a la universidad. El Instituto Pere Galdós. Qué curioso, la calle de Benito Pérez Galdós, y estudié en el Instituto Oye, tu relación con Pere Galdós es tremenda, ¿no? La verdad que sí, la verdad que no me puedo, vamos, en el ámbito laboral, con Campedes Editores, Canarias Ibu, en el ámbito... Avanzamos un poquito hacia ¿Vale? el instituto. Venga. Un poquito, ¿vale? Un poco también a nivel personal, porque a mí me gusta mucho la literatura de Benito Pérez Galdós. Oye, de entre las novelas, o de esa literatura tan extensa, porque es que este hombre es algo asombroso. En la medida en que vas descubriendo el personaje, vas descubriendo su obra. Pues, Beatriz, estamos ante un edificio donde suena la música. Sí, y fíjate qué cosa, porque este era el antiguo campamento militar, donde estaba la residencia de los militares, y cómo un lugar de violencia se convierte en música. Curioso canto, eso. ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso sí me parece poesía, la Oye, transformación pues sí. de una cosa violenta, de una cosa bruta, por algo dulce, por algo poético. Qué curioso, porque tiene relación con lo que hablabas antes, de cómo transformamos la ira también, ¿verdad? Exactamente. En este caso algo como muy negativo, muy... Algo totalmente devastador, ¿no? Porque yo creo que una guerra es un reflejo de la verdadera impotencia no canalizada hacia algo. Eso está muy bien. Hoy estoy recibiendo yo unas lecciones y unas clases. No. Sí, de verdad. Me parece muy inspirador lo que estás diciendo, porque lleva a la reflexión, cuando menos a la reflexión. Y ¿sabes a qué me lleva? A esa actitud tuya, esa actitud positiva. Yo creo en la humanidad, creo en las nuevas generaciones. Y estoy muy de acuerdo contigo con que si ponemos la mirada en esa gran mayoría de personas que están haciendo cosas buenas por los demás, que están haciendo cosas buenas por sí mismos también, porque cuando lo hacen por sí mismos, lo hacen por los demás, estamos colocando la mirada en el lugar adecuado, en la luz. Al final es lo que tú hablas, ¿no? De lo que tú dices de saber mirar, no ver, saber mirar, saber detenernos y también ser agradecidos, porque yo creo que hemos perdido un poco esos valores de saber pedir perdón y saber agradecer despertarnos cada día, agradecer tener una oportunidad para seguir viviendo o luchando por la vida y también saber pedir perdón cuando nos equivocamos. Saber pedir perdón, vamos a hablar de eso ahora, ¿eh? Sí. Me parece un tema muy interesante porque se habla poco, porque parece que nos da vergüenza pedir perdón y yo creo que es por falta de una educación, por supuesto hablo en términos generales, ¿no? Pero una falta de educación hacia el... ¿Me permite que te diga algo? Por supuesto. Yo veo en ti un ser de luz maravilloso y además, sin que esto se suponga una carga de historia más allá de la que ya tú tienes con tu vida. Hablas de perdón y hablas de agradecimiento. Saber agradecer. Saber agradecer y saber perdonar. Caramba, eres una chica joven.
que tener eso, que forme parte de tu vocabulario, es muy importante porque si forma parte de tu vocabulario, forma parte de tus acciones. Y tiene que ver con la literatura. Tienes una proyección literaria Gracias. Tremenda. Gracias, Esteban. Y las personas que tienen esa proyección literaria, que suelen, diríamos, sentar, entre comillas, cátedra, en el sentido que valores, vas a ser una buena, camino. vas a ser una gran comunicadora, seguro. Sí. Y todo eso es importante desde conciencia, desde la conciencia plena de un ser humano que se construye a sí mismo. Y eso para mí es fundamental. Por eso, cuando veo que las personas, que la gente que habla alegremente, la juventud está perdida. ¿Tú qué opinas de la juventud actual, de tu generación? Yo considero que efectivamente estamos perdidos, pero no somos conscientes de qué tipo de perdición. Sí estamos perdidos, estamos en un momento de cambio, de frenesí constante, de velocidad, de liquidez, los tiempos líquidos que hablaba Zygmunt Bauman, pero de alguna manera estar perdidos y también es una ventaja, es un beneficio, porque si estamos perdidos podemos crear un nuevo desvío en el camino. A mí me gusta mucho lo de esos términos poco usuales, de el desvío, el error, lo hueco, porque al final son ecos de la belleza, de una belleza que tiene potencial para ser reconducida hacia la luz que hablaba. Entonces, ojalá la juventud se dé cuenta de que está perdida para comenzar a caminar hacia una dirección común. De conciencia, sí, de ese estado de perdición. Sí. Pero no es un estado de perdición a lo clásico, es decir, cuando muchas veces oyes hablar a personas que dicen, están perdidos, como que están locos, como que ya no hay nada que hacer. No. Tú me estás invirtiendo el término. Sí. Tú me estás diciendo que en esa perdición está todo por hacer. Exactamente. Está todo por construir. Son los cimientos. Interesante. Estamos perdidos porque podemos empezar a ser constructores de algo y por lo tanto también de nuevos valores o de rescatar valores que creemos ya en ese mal sentido del término perdidos. De alguna manera yo creo que hay que rescatar y revalorizar el poder que tienen, el potencial que tienen para aprender a amar, a respetar, a ser comprometidos. ¿Los valores tú crees que son entes fijos o los valores se pueden construir nuevos valores? ¿Tú qué opinas? Yo creo que se pueden construir nuevos valores porque considero que los valores son culturales y por lo tanto, si somos capaces de reconducir algo que quizás no está yendo por un poco la sociedad contemporánea, pues se puede por ese valor cultural que tiene. La cultura no es fija, es como la literatura, ¿no? Nos va quedando un eco de lo hecho, pero luego nos vamos renovando, o mejor dicho, se van creando cosas nuevas. Y según tú, ¿qué principio motiva un valor? Cualquiera. ¿O debe motivar un valor cualquiera? Para mí, sí, mi opinión personal, es un poco el amor. El amor de ser comprometidos con algo, de ser conciencia, de adquirir conciencia para un beneficio mayor. Y eso no deja de ser amor. Pero es amor social, lo que hablaba Erich Fromm. Nos hemos olvidado del amor social. El concepto del amor es muy poliédrico, diríamos, ¿no? Tiene muchas caras, muchas aristas, ¿no? Lo creo, esa gran pizza de la que hablábamos al principio. Sí. Pero es que parece que nos centramos en dos ingredientes en vez de todos los que tiene. Siempre sabemos que no puede faltar la masa y el queso, ¿verdad? Claro. Pero están las salchichas, la cebolla, está el orégano. ¿Sí? Pues el amor es igual, tiene muchos factores y tiene muchas caras. Pero yo creo que la diversidad de caras enriquece algo. La cooperación, creo que es lo que debería unirnos a todos. La cooperación. Sí. Hablas de cooperación. ¿Tú no crees que hay quizás demasiada competitividad y menos cooperación? Sí, es que nos han educado en la competitividad. También un poco el capitalismo, el narcocapitalismo, por así decirlo, ¿no? Porque es un capitalismo negro, un capitalismo gore,
hacia, pues eso, la competitividad exacerbada, violenta, de yo tengo que estar por encima para que me llamen, para poder hacer esto por encima de ti, pero porque no nos han educado en eso, en un trabajo comunitario, en un trabajo común, en el que cada uno destaca por el valor que tiene. Y el valor es innato, creo yo. ¿Tú crees entonces en la cooperación? Sí. ¿Tú crees que la cooperación es perfectamente compatible con el desarrollo personal? Por supuesto. Con las ambiciones incluso Por personales. supuesto, porque para mí cooperar significa valorar tu potencial, respetarlo y aprender de él. Yo estoy siempre en constante aprendizaje. Yo aprendo de todas las personas que me rodean y con las que estoy y con las que me detengo. Yo estoy aprendiendo ahora mismo de ti, Esteban, y lo digo de corazón. Al igual que si después me voy al supermercado a comprar el pan y la persona que está en la caja de repente me habla de su día o me da un consejo porque me ve un poco cansada, estoy aprendiendo de esa persona. El aprendizaje es algo constante, ¿no? Tú tienes profesores que son mayores, mucho mayores que tú. Sí. ¿Cómo ves a esos profesores en esa distancia que hay por edad, ¿no? ¿Cómo los ves tú? Para mí son ejemplos, pero porque rescato el término del que acabamos de hablar, el de agradecer, porque yo estoy muy agradecida del ejemplo que dan o me dan en mi caso. Por ejemplo, Santiago Gil, el escritor que también conocemos, sí, claro. Yo aprendí que la escritura es ser constante gracias a sus talleres de escritura que yo iba desde que tenía 14 años. Y aprendí, es un buen profesor, no es el mismo que cuando yo tenía 14 años, pero sigue siendo una persona volcada en los demás. Y por lo tanto, la vida le ha enseñado mucho y a mí también, pero sigo conectando con su aprendizaje. Y lo mismo, por ponerte otro ejemplo, José Yaray Rodríguez, mi director de la tesis, que es una persona que siempre se está moviendo por la cultura canaria. Pues de alguna manera yo aprendo de ese amor social que, por ejemplo, realizan los dos hacia lo que les gusta, pero es amor social, porque lo quieren transmitir. Avisa, esta calle, esta es la parte llana de la ciudad. Sí. Es también la parte, diríamos, de la gran expansión. A partir de Bravo Murillo, fue una gran expansión, ¿verdad? Que tenemos además la calle de los Castillos, La calle que es de los la que se Castillos. está viendo. Ah, Era esta, porque conectaba con el castillo de Mata. exacto. Y fíjate, si seguimos caminando, llegaríamos al instituto. Pero es que en la otra punta de la ciudad, bueno, no en la otra punta de la ciudad, pero sí en el barrio de Vegueta, encontraremos el colegio donde yo me desarrollé en la adolescencia, que es el Colegio San Ignacio de Loyola, donde yo aprendí valores tan importantes como el perdón del que comentábamos antes, el compromiso, la solidaridad. No puedo olvidarme de que la pasión por la literatura la aprendí también en ese colegio, ¿Sí? con mi querida profesora Lola. Ah, Sí. caramba, qué bonito recuerdo entonces, ¿no? La verdad que sí. Yo me siento afortunada por la educación que he recibido y por eso también esa importancia que yo le doy a la herramienta educativa. El Loyola fue un colegio avanzado, diríamos. Avanzado pedagógicamente y en valores. Sí, Aprendí el valor de la tolerancia. Qué bonito. Y también del amor propio, de ser tolerantes con nosotros mismos. Oye, y luego de allí te lleva al Instituto Pere Galdós. Pere Galdós otra vez. Donde ya podría decir que me enamoré ya definitivamente de la lengua y la literatura y me pasé un par de pasos más allá y llegué a la Universidad Es verdad. de Las Palmas de Gran Canaria, al Campus de Humanidades. El Campus de Humanidades. Oye, ahí hay algo que es simbólico y que todo el mundo reconoce, que es el obelisco. Efectivamente. ¿Qué significa para ti el obelisco? Sociabilidad, transporte para ir con mis amigas a ver el mar, a las canteras, y diría también el ambiente universitario, donde pues tuve mis primeras pasiones, mis primeras intrigas y lecturas académicas. Oye, eso de las pasiones, tenemos que hablarlo, vamos a hablarlo ahí en secreto los dos. Venga, que nadie se entere. Lo de las pasiones, eso es interesante, ¿eh? Hemos tenido una conversación muy interesante. Mira, para alguien que llega a la ciudad como yo, con estos 24 años, y inocente de la ciudad en la que estaba, del idioma que he podido, con el que he podido interlocutar contigo, ¿no? Y es que, date cuenta de una cosa, Esteban, hemos conocido una nueva ciudad. Por medio de este paseo hemos viajado por el tiempo, por nuestros pensamientos, y hemos construido
una nueva ciudad entre nosotros dos, Qué- un nuevo sentido significativo de Las Palmas de Gran Canaria, Una ciudad que me apasiona. una ciudad que la tenemos en el mapa que tenemos aquí y aquí. Oye, los mapas, es un tema interesante. Ese mapa que ahora voy a seguir en mi ruta, Y que yo seguiré también, es nos un- volverá a encontrar. nos volverá a encontrar. Yo creo que sí, porque además vivimos en un planeta que es una bola preciosa que tenemos que proteger. Una circunferencia que constantemente da vueltas sobre sí misma y por medio de lo que nosotros llamamos casualidad permite los reencuentros. ¿Qué nos decimos para que este planeta nos siga permitiendo esta existencia maravillosa de la vida? Pues nos tenemos que perdonar a nosotros, Tenemos que- pedirnos perdón por tanto daño y también, por lo tanto, por tanta resiliencia. Buscar el amor que permita reflorecer los valores y el cuidado por el medio ambiente y por el medio que tenemos en nuestro cuerpo, nuestra alma. Y eso nos va a permitir celebrar la vida, ¿verdad? Ya estamos celebrando con esto, Estamos que celebrando. sea un ejemplo de la constante celebración que significa vivir, Esteban. Este encuentro ha sido un acto de amor. Sí, lo creo. Y que quede para siempre, Que así sea. que así sea.